buenas noches, bienvenidos a Poder Financiero. Hoy debemos estar preocupados por dos razones. Los cambios a la ley de amparo plantean una situación verdaderamente complicada, verdaderamente difícil. Lo deseable sería que se hiciera una redacción alterna, una redacción donde el gobierno tuviera menos poder. De hablar de una causa social es darle un poder ilimitado, un cheque firmado en blanco al gobierno, que es muy peligroso. Y por el otro lado, no podemos estar de acuerdo como sociedad, como personas, en una iniciativa de ley que disminuya los derechos, disminuya las posibilidades que tiene el ciudadano de enfrentarse o de estar en contra de las acciones del gobierno. Y para platicar sobre este tema, te agradezco mucho, Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que me tomes la llamada. Muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado de saludarte, David, a ti y a todo el auditorio. Gerardo, la iniciativa privada, ¿cómo ve esta iniciativa a unas horas de que sea votada? Pues con preocupación, porque como tú sabes, el amparo es el principal instrumento de defensa que tenemos los mexicanos frente a los abusos de autoridad. Es un instrumento que ofrece resguardo y protección a todos los ciudadanos y a las empresas en México ante posibles arbitrariedades. Entonces esta nueva ley, la que mañana se discute en el Pleno de la Cámara de Diputados, aunque tiene avances importantes, sí tiene un grave impacto en los derechos de los ciudadanos y en particular en los sectores productivos de nuestro país. La redacción del artículo 129, David, en la fracción 11, que es la relacionada con entidades financieras, y la 13, que tiene que ver referente a concesiones de bienes de dominio de la nación, están obstaculizando la suspensión del amparo, que eso, como decíamos, es una herramienta fundamental para hacer efectiva la justicia. Entonces, sin este amparo, lo que generaríamos es que se puede permitir que se prolongue la violación de derechos durante toda la vida del juicio. Es un acto ante un acto de autoridad arbitrario, puede provocar la quiebra de empresas y de empleos, y eso pues es lo que estamos muy preocupados. Entonces, al final la suspensión es un acto protegido por la Constitución y por los tratados internacionales, y aquí, David, pues no puede ser que un derecho se otorgue a unos y se les niegue a otros. Estás violentando un principio fundamental de derecho, que es la igualdad ante la ley. Entonces aquí hay un principio, perdón Gerardo que te interrumpa, hay un principio como de revancha social, ¿no? Las empresas del sector telecomunicaciones, los bancos, que normalmente son como los malos de las historias, y ahí esto de verlos de una manera diferente porque afectaría a todos los que generan empleo. Sí, aquí independientemente que no sé si tenga dedicatorio o no, aquí lo grave, David, es que afecta a muchos sectores de la producción. De hecho, afecta más o menos al 17% del PIB de México, de los sectores productivos, porque te está afectando por supuesto, a telecomunicaciones, a minerías, a energía, a todo lo que son líneas aéreas, en fin, son muchos sectores productivos donde en la fracción 13, que es concesiones de bienes de dominio de la nación, pues hay muchos sectores que tienen concesiones y se podrían ver afectados. Entonces, esa es nuestra preocupación, que tiene una gran afectación y que estamos mandando un mensaje delicado en cuanto a la seguridad jurídica y a las inversiones, ¿no? ¿La iniciativa privada estaría conforme con una redacción pues menos dura, menos indicativa en este sentido? Sí, yo creo que sí. Al final nosotros no estamos en contra de que se combatan los abusos. En lo que estamos en contra es que si vas a combatir abusos, no suprimas derechos fundamentales y constitucionales. Entonces, sí, por supuesto hemos venido trabajando y proponiendo algunas redacciones
adicionales para que esto se pueda combatir, pero como te digo, sin suprimir derechos constitucionales. Entonces, ahí el sector empresarial hemos sido muy enfáticos y reiteramos nuestra posición en el sentido que la ley no puede ir más allá de la Constitución. Entonces, y sí nos preocupa mucho que este tipo de medidas, pues como te decía, no afecten realmente la certidumbre jurídica y la confianza de los inversionistas, que al final todo el trabajo que hemos venido haciendo de la Agenda por México, el Pacto por México y las mismas acciones del gobierno federal, pues van encaminadas precisamente a generar mayor crecimiento, inversión y empleo. Te agradezco mucho, Gerardo Gutiérrez Candeani. Vámonos a otras informaciones. La semana pasada, la Comisión Federal de Competencia impuso una segunda multa en contra de Teléfonos de México. Una multa que tiene que ver con el abuso que tiene en contra de un cliente. En este sentido, Axtel le negó conexiones, le negó la manera de hacer su programación normal, de hacer un buen trabajo. Una multa de 657 millones de pesos que, mire, la puede pagar nada más con los cobros esos ocultos que tiene su recibo de Telmex. Pida que le desglosen el recibo y se va a ver cuántos cobros, cuántos servicios no solicitados tiene. Preocupa también que ya les habían fijado una multa de 11,000 millones de pesos. Entonces, en ese sentido, ¿van a prometer otra vez portarse bien y que ahora sí van a permitir los enlaces? Aquí lo evidente, lo claro, lo que no tiene discusión es Teléfonos de México usa poder monopólico en contra de los consumidores. Punto número 2, Teléfonos de México está en contra de la competencia. Punto número 3, no está cumpliendo con su título de concesión. Hay que recordar que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en estos días o en estos meses tendrá que definir nuevamente esta solicitud de cambiar el título de concesión para permitirles dar video. ¿Para qué? ¿Para que abusen de los consumidores? Hay que recordar que la Procuraduría Federal del Consumidor ha comenzado la primera acción colectiva en contra de una empresa. Curiosamente, otra de las de Carlos Slim. La Comisión Federal de Competencia Económica sancionó a Telmex por incurrir en prácticas monopólicas relativas al mercado de arrendamiento mayorista de enlaces locales y de larga distancia. De acuerdo con una investigación originada por la denuncia de Axtel, la cual arrojó que Telmex se negó por casi 2 años a proveerle el servicio en 32 localidades y 6 rutas interurbanas. Este hecho inhibió la capacidad de la compañía para ofrecer servicios minoristas de telecomunicaciones. Sin el acceso a estos enlaces, resulta imposible que una empresa provea de manera integral los servicios de telecomunicaciones al usuario final. Además de que el título de concesión de Teléfonos de México incluye la obligación de prestar el servicio de arrendamiento de enlaces a nivel local y de larga distancia nacional e internacional. Por esta conducta, calificada de alta gravedad e intencional, se multó a Telmex por más de 657 millones de pesos. A esta multa se suma la acción que inició la Procuraduría Federal del Consumidor, que el miércoles pasado anunció el inicio de una demanda colectiva en contra de Telcel, filial de América Móvil y también propiedad de Grupo Carso, por la falla en la telefonía celular el pasado 26 de enero. No es la primera ocasión en que las empresas de Grupo Carso son multadas. Sin embargo, en otras ocasiones las empresas llegaron a acuerdos de buena fe con la autoridad para evitar el pago de la multa. En esta ocasión, las faltas frente a la COFECO son graves y no darán lugar a acuerdos. Mismo caso que se aplicará para la demanda colectiva interpuesta por la Profeco. Acción Nacional presentó una iniciativa que hay que verla en sus verdaderos méritos. Si bien es cierto que la deuda de los estados y de los municipios está lejos de ser un problema, sí tiene una tendencia creciente, tiene una tendencia que preocupa. ¿Y en qué casos preocupa? Preocupa en aquellos donde el gobernador o el presidente municipal son del mismo partido que los que tienen la mayoría. Entonces, en ese sentido, lo que propone Acción Nacional es que sean 3/4 partes del Congreso los que aprueben la deuda y que haya una supervisión del gobierno federal.
La bancada del PAN en el Senado presentó una iniciativa de reformas constitucionales para regular y acotar el endeudamiento de estados y municipios. La iniciativa plantea que sea el Congreso de la Unión el que establezca las reglas de prudencia y responsabilidad fiscal que regulen lo relacionado con la deuda pública en las entidades y sería aplicable a los 3 órdenes de gobierno, por lo que el Congreso local, gobernadores y presidentes municipales serían responsables del endeudamiento público de la entidad. Con esta iniciativa, correspondería a la Cámara de Diputados la fiscalización de los recursos de la deuda pública, garantizando en todo momento el efectivo cumplimiento de las obligaciones pactadas. Según el análisis de la deuda pública de las entidades federativas y municipios, publicado por la Auditoría Superior de la Federación en agosto de 2012, el endeudamiento de estados y municipios creció de 203.070 millones de pesos en 2008 a 390.777 millones en 2011. Entre el cierre de 2011 y el primer semestre de 2012, la deuda de estados y municipios pasó de 390.777 millones a 404.409 millones de pesos, un aumento de 13.632 millones de pesos. De estos números, 7 estados concentraron el 78.8% del aumento de la deuda. Mire, en el sector de las telecomunicaciones hay una gravísima parálisis. Hay rumores, hay versiones encontradas de que se están trabajando en 2 iniciativas de ley, supuestamente dentro del Pacto por México. Una del Partido de la Revolución Democrática, otra del Gobierno Federal. El secretario de Comunicaciones y Transportes, el subsecretario del ramo, han tenido poco contacto con la industria, supuestamente para no contaminarse, para no caer en las presiones. Sin embargo, es muy importante que haya este contacto y que haya esta interrelación. Vamos. Hoy en la COFETEL la parálisis es escandalosa. Por un lado, hay temor, un temor fundado de los comisionados de que sean removidos todos ante las malas artes de Moni Sacha de Swan, que, ojo, es el único que maneja la administración, el único que tiene acceso a los dineros. Entonces habría que esperar definiciones urgentes porque están ahí la banda de 2.5, la banda de 2.700, las licitaciones de televisión abierta, el cambio a la televisión digital. En la antesala de una reforma a las telecomunicaciones ya anunciada, la Comisión Federal de Telecomunicaciones también enfrentará fuertes cambios. Incluso se habla de sustituir la COFETEL por un Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y es que la COFETEL está convertida en un desastre y paralizada por su presidente comisionado, Moni de Swan, ya que además de presidirla, lleva la administración del organismo de manera poco transparente, tomando atribuciones que no le corresponden, sino al Pleno en su conjunto. Los problemas han trascendido al grado que dentro del Poder Ejecutivo y del Legislativo se da como un hecho que habrá cambios en el Pleno de la COFETEL, dando paso a un nuevo presidente comisionado, mientras que los comisionados volverán a ser ratificados, al tiempo de que podría desaparecer la Subsecretaría de Comunicaciones de la SCT. La Asociación de Bancos de México decidirá esta misma semana quién es su nuevo presidente. Sería muy sencillo decir que va a ser Luis Peña, el presidente y director general de HSBC. Tiene un gran opositor, Guillermo Ortiz Martínez, presidente del Consejo de Administración de Banorte. Habla de una cosa que se llama el riesgo moral. Como HSBC en el pasado estuvo implicado en operaciones de lavado de dinero, hay un riesgo de que pudiera repetirse, pero es un riesgo que todos los bancos tienen. Habría que recordar la historia de la Operación Casablanca. Y dicen los opositores a Luis Peña, bueno, pero hay una acción penal suspendida por el acuerdo al que llegaron. Primero, Luis Peña no participaba en el banco, no era empleado del banco cuando se cometieron esas infracciones. Punto número 2, que también es muy importante, ya quedaron corregidas. Y ese riesgo reputacional lo tienen todos los bancos. O ahora me van a decir que no hay un banco que esté exento de un riesgo reputacional. Yo no lo creo. Alternativas, parece que no hay ninguna otra. Entonces, el presidente sería Luis Peña.
De acuerdo con los estatutos de la Asociación de Bancos de México, el próximo 13 de febrero, los presidentes y vicepresidentes de la asociación deberán presentar al Comité de Asociados una propuesta definitiva para elegir al nuevo presidente de la asociación. A este proceso le antecede una consulta entre los 43 bancos asociados para construir un consenso a fin de que se logre un candidato de unidad que tome posesión durante la reunión anual de la Convención Bancaria. El presidente y director de HSBC México, Luis Peña Kegel, ha hecho pública su intención de presidir la asociación. Y suena fuerte. Hasta ahora es el candidato idóneo. Reconocen sus capacidades y su habilidad de gestión. Sin embargo, enfrenta reticencias por algunos participantes en el sector que ya antes habían bloqueado su participación. Y es que ahora argumentan que las acusaciones sobre lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que pesan sobre el HSBC en el extranjero han afectado la reputación de la institución y podrían contaminar la imagen de la banca en el país. Sin embargo, para el grueso de los agremiados, ese ya no es un factor en contra, ya que fue precisamente Luis Peña quien aplicó una estrategia para evitar las operaciones de compraventa de dólares en sus sucursales. Estrategia que el mismo gobierno mexicano aplicaría meses después. La reforma educativa ya es constitucional. Ya hubo un cambio a la Constitución. A partir de hoy, de este momento, para que el país sea más próspero, más eficiente y más efectivo, es necesario que haya un cambio fundamental en la manera en que son educados nuestros hijos. Con la reforma constitucional a la educación en México comienza una profunda revisión del sistema, aunque su implementación total culminará en 2018. Sin embargo, para analistas especializados, las reformas constitucionales en educación no son la solución de los problemas del sector. Para lograr un desarrollo sostenido e incluyente, se necesita tener maestros de calidad. Hoy, el Estado mexicano no conoce la calidad de los maestros, incluso no conoce el número exacto de escuelas, alumnos y maestros en el país. La nueva reforma contempla crear un servicio profesional docente y otorgar autonomía al Instituto Nacional de Evaluación Educativa, a través de los cuales el ingreso, la promoción y la permanencia de los maestros serán producto de su desempeño. El gobierno necesita terminar con la discrecionalidad de las dirigencias sindicales para determinar premios y castigos, privilegios y exclusiones. Ahora, los sindicatos deberán cooperar y dejar de administrar la educación, que es una función única y exclusiva del Estado. Es urgente. Las evaluaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, para identificar el desarrollo de habilidades en educación media básica, muestran un panorama desolador. Los alumnos mexicanos ocupan el último lugar de los 30 países miembros. Y mire, ahora que platicábamos sobre estos cambios, estos posibles cambios a la ley de amparo, habría que ver dónde estamos los mexicanos, comparados con otros países que hace poco, para algunos eran ejemplares. Y lo digo claramente, ¿se tiene que cambiar la redacción a la ley de amparo? Sí, sin duda. Una relación que no viole la Constitución, que no vaya en contra de la Carta Magna y que sea mucho más sencilla. Pero hay que compararnos. Venezuela, una nueva devaluación. Argentina, Brasil, fuga de capitales. Algo están haciendo muy mal allá y algo estamos haciendo muy bien aquí. Es hora de reconocer quiénes somos realmente. Pese a la crisis económica en el mundo, las finanzas públicas de México durante 2012 son un reflejo del proceso de expansión de la economía mexicana. Y es que, mientras que en el pasado algunas economías sudamericanas criticaban fuertemente el modelo conservador de México, hoy estas economías, ante la recesión en Europa, están al borde de la recesión también y con sus economías detenidas. Sufren de fugas de capitales y se ven obligados a devaluar sus monedas. Brasil, Argentina y Venezuela son claros ejemplos. Hoy se estima que al cierre de 2012,
el valor real del Producto Interno Bruto de México creció a una tasa del 4% en términos anuales. En materia de finanzas públicas, 2012 cerró con un déficit fiscal de 403.600 millones de pesos, al tiempo que los ingresos presupuestarios sumaron los 3.517.000 millones de pesos, un 3.3% más que en 2011. La deuda interna representó el 23% del PIB, mientras que la deuda externa neta representó el 9.6% del PIB. Pese al incremento de la deuda neta, la deuda mexicana se mantiene en niveles comparables y mejores a los países con desarrollo económico igual o superior. De hecho, es una de las deudas externas más bajas entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Algo está haciendo bien México para que 2013, 2014 y 2015 se espere que sea uno de los primeros países en recepción de inversión extranjera. Es por esto que resulta indispensable que el gobierno de Enrique Peña Nieto logre sacar adelante las reformas fiscal, energética, educativa y en telecomunicaciones, que servirán como apoyo para el desarrollo económico, reduciendo el número de personas en pobreza extrema. Los deportes modernos no pueden entenderse, no pueden comprenderse de ninguna manera si no es a través de la televisión. Y vamos a platicar, Juan Carlos, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? Buenas noches. Deportes, derechos de transmisión, ¿deben, por ejemplo, las selecciones nacionales de los países ir en pago por evento? A mí me parece que no, ¿eh? Ese es prácticamente el antidesarrollo, ¿no? que mencionamos. Es una parte fundamental el hecho de que toda la población tenga acceso a ver a una selección nacional de cualquier deporte. En este caso estamos hablando del soccer, debido a que se encuentran las eliminatorias mundialistas. Y es muy interesante ver que en Estados Unidos los medios, sobre todo los medios que se dedican a la economía del deporte, a las finanzas en el deporte, como es esta sección, que en su primera plana, después de la eliminatoria mundialista de esta semana, ponen y titulan que fue triste ver que en Estados Unidos se podía ver gratis a México, se podía ver gratis a El Salvador, pero no se podía ver gratis a la selección estadounidense en Estados Unidos. Hay un tema primero son representativos nacionales. Sí, exactamente. Por eso deben ir en televisión abierta, deben estar al alcance de todos los habitantes de un país, porque en este caso estamos hablando de Estados Unidos. Deben estar al alcance de todos los habitantes no tienes por qué pagar por ver un representativo de tu nación. Ellos están en pago por evento, exactamente. Y ellos están en pago por evento. Eso no te genera nuevos aficionados. El ingreso que te genera yo creo que es muy corto. Es muy bajo, en primera. En cambio, con la pérdida de atractivo de... Sí, fíjate que hay datos también interesantes, David. En los Estados Unidos todo es estudio de mercado, como lo sabemos, y más en una liga profesional como la MLS, que ha realizado este estudio en el cual busca a los nuevos aficionados que tú estás hablando. ¿Cuáles son? Los que tienen entre 12 y 24 años. Se hace una encuesta a nivel nacional y se determina cuál es su deporte favorito en estas edades. Resulta que es la NFL con el 28%, pero en segundo lugar aparece el soccer, tanto la MLS, como la selección nacional. En segundo lugar, apenas unas décimas arriba de la NBA, que está en tercer lugar. El béisbol cae hasta el cuarto sitio. Es muy interesante ver que estas estadísticas se están dando para aficionados nuevos, pero se contrapone con lo que acabas de mencionar correctamente, que es si no tienen en ese momento pago, si están en pago por evento, no tienen generación de aficionados nuevos. El segmento que tú estás hablando de 12 a 24 años es, por definición, un segmento que toma pocas decisiones de compra. No lo puede comprar. O sea, ya los de arriba de 20 puede. Pero un niño de 12 años es difícil que, oye papá, cómprame el partido de mi selección. Ese es el tema de fondo, ¿eh? Ese principalmente. Luego, segundo, David, ¿cuánto cuesta, por ejemplo, ver a México? ¿Cuánto cobra la Federación Estadounidense para el partido Estados Unidos contra México de derechos de transmisión para México? ¿Sí? Es aproximadamente 20 millones de pesos. Casi 4 veces más de lo que cobraría una selección mexicana para los partidos en México. Es decir, la selección estadounidense está aprovechando
la gran popularidad que tienen otras selecciones. Ahorita me estoy enfocando prácticamente para México. Se están colgando de nuestra... Bueno, pero finalmente Estados Unidos, El se están Salvador, colgando de nuestra fama. Exacto. Estados Unidos, El Salvador. Estados Unidos, Guatemala. Estados Unidos, Guatemala. O sea, hay... Te pongo otro claro ejemplo de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que al ser ya, aunque es una minoría el público hispano, ya representa una gran cantidad de gente. En porcentaje de la población de los Estados Unidos ya se acerca a un 10%, que ya es una minoría muy grande. Que además es curioso, los partidos de la selección mexicana, a mí me ha tocado ver partidos en Estados Unidos, los transmiten en inglés y en español, cadenas diferentes. Sí, exactamente. O sea, son dos derechos de televisión diferentes. Sí, o sea, los transmiten en inglés y en español, una misma cadena. Exactamente, tienes toda la razón, pero te iba a poner este ejemplo, David. El partido amistoso entre México y Brasil en Estados Unidos tuvo mayor rating que el partido, los finales de la NHL, que es la Liga Profesional de Hockey en los Estados Unidos. Entonces, que se está muriendo. Sí, bueno, estuvo en huelga y acaba de reaparecer hace 2 semanas apenas. Perdieron prácticamente la mitad de la temporada. Entonces, para que veas tú el incremento del fútbol, soccer en Estados Unidos, pero que se contrapone, es decir, que la televisión no está llevando el mismo ritmo de lo que la afición está... Habría que quedarnos con esa reflexión, pero normalmente somos muy malinchistas y terminamos diciendo, es que los gringos algo saben, lo hacen bien. Yo creo que están equivocando, Y a la larga van a terminar... Y ya ni a la larga, yo creo que en término medio. Se van a empezar a dar cuenta de que es un error, que es una equivocación. Finalmente, están dañando al deporte en crecimiento. Sí, porque en este caso las grandes televisoras gratuitas, es decir, aunque sean de tele restringida, allá en Estados Unidos prácticamente todo el mundo tiene tele restringida, pero las grandes televisoras se están enfocando la mayor parte de su inversión en los derechos de televisión de la NHL, del tenis, del box, de la NFL y por supuesto del béisbol de las grandes ligas y del básquetbol, ¿no? O sea, el soccer lo siguen dejando todavía al lado en Estados Unidos. Se están cometiendo un error. Le agradezco mucho que nos haya acompañado hoy en Poder Financiero. Lo invito a que nos veamos, ya lo sabe, Proyecto 40, 10 de la noche. Quédese que en un ratito más comienza, sin duda, mi programa favorito, México Bravo.